Crear instancias de tipos distintos es posible en el lenguaje de la programación orientada a objetos en ABAP, es decir, crear una instancia a un tipo diferente a la referencia que estamos utilizando para apuntar a la instancia. Es confuso el concepto, lo iremos a ver en detalle para entenderlo. En la instancia del cloud donde trabajamos con Eclipse nos dirigimos en el paquete de desarrollo en la carpeta de las interfaces para empezar con la definición de una nueva interfaz. ZIF es la interfaz con el número 09. Contract, queremos crear una interfaz de los contratos y también le indicamos contract en el nombre o en la descripción de este objeto. Para seguir con la asignación de la orden de transporte, estamos en la fase de diseño, abstracción, no tenemos implementación en las interfaces. En la única encapsulación pública, si la podemos llamar encapsulación, indicamos o creamos primero un atributo de instancia. Con el contract type le indicamos que este es de tipo cadena de caracteres dinámica y también definimos un método con createContract. Este método nos ayuda a crear el contrato y en la creación del contrato nos interesa tener lo que sería CNTR type, el tipo de contrato del mismo tipo cadena de caracteres dinámica. Ya tenemos solucionada la interfaz, un atributo, un método de instancia que se implementará en la primera clase que implementa la interfaz, clase que no es una clase abstracta tal como vimos en las anteriores sesiones. En la carpeta de las clases ya tenemos 31 objetos. Seguimos con la creación de un nuevo objeto, ZCL. Toca el 32, le indicamos Construction Contract o un contrato de obras, CNTR de Contract, para no superar la longitud que tenemos de hasta 30 caracteres en el nombre de las clases. Construction le podemos indicar en la descripción, aquí no tenemos esta restricción, Construction Contract, y seguimos con la asignación de la orden de transporte, o incluso aún más podemos directamente implementar esta interfaz que la buscamos con ZIF09 contract, la buscamos, la encontramos, la agregamos y con next tenemos la asignación de la orden de transporte y también la clase que implementa la interfaz, y aquí podemos observar lo que sería el código fuente con la implementación incluso del método. En la implementación del método lo que hacemos es utilizar lo que sería la autorreferencia de este objeto para llegar a la interfaz que hemos implementado, y a través del separador para los componentes de la interfaz llegamos al atributo definido en la interfaz, el contract type, para indicar que el tipo del contrato va a ser igual al parámetro de entrada al método definido igual en la interfaz, tal como observamos en esta firma importing value contract type, y ya tenemos también la clase que implementa la interfaz y da vida al método conforme al contrato que realiza o que firma esta clase con la interfaz. Y si queremos también tener un modelo más complejo para entender lo que sería el uso de la creación de las instancias o la generación de las instancias de diferentes tipos que tenemos a nivel de las referencias, podemos seguir con la creación de una nueva clase, un nuevo objeto, ZCL, sería el número 33. Tenemos el expediente o el record en inglés, record locally, le indicamos que esto es el record o el contract record o el expediente del contrato, y seguimos indicando que esta clase simplemente va a heredar de la anterior clase. No implementamos otra lógica, solo tenemos la herencia, queremos tener esta herencia. Con browse podemos buscar el objeto, sería ZCL 32 construction, identificamos el objeto y heredamos del anterior objeto. No será posible de momento por no haber quitado final de la anterior clase tal como lo observamos, así que eliminamos pues este superclass de aquí. Le indicamos primero la creación y volvemos a la anterior clase antes de tener este árbol de herencia para eliminar lo que por el wizard nos coloca automáticamente esta adición de final. La comentamos para permitir tener un árbol de herencia, subclases de esta clase, y copiamos el nombre de la clase para indicar en la última que hemos creado con inheriting from que tenemos también esta herencia y activamos el objeto. Recordamos que tenemos lo siguiente: primero una interfaz con un método, después una clase que implementa la interfaz y da vida al método, es decir, realiza la implementación, y después otra subclase que hereda de la clase anterior o la clase padre, la podemos ver también así.
En el método main que tenemos de la primera clase de ejecución es donde empezamos con esta lógica para entender lo que realmente tenemos que hacer. En este método main dejamos algunos espacios porque el anterior código ya está comentado y hacemos lo siguiente. Primero con data definimos una referencia de la interfaz del contrato con type ref2 y el nombre de la interfaz, sabiendo que no es posible, como bien claro quedó el concepto, no es posible realizar una instancia o instanciar el objeto de la siguiente forma a nivel de un tipo referenciado de la interfaz. Es decir, esto sabemos que no es posible. Aún así, es posible utilizar lo siguiente. El mismo contrato, esta referencia, lo iremos a crear con un new, con un objeto, y en cambio no utilizamos esta autorreferencia para apuntar a la referencia declarada en la línea 19, sino que le indicamos que queremos instanciar un objeto distinto a la referencia, como puede ser la clase 32 construction. ¿Y por qué podemos realizar este tipo de implementación o esta instancia? Porque la clase implementa la interfaz y es del mismo tipo que la interfaz, por eso es posible instanciar en una referencia de la interfaz un objeto diferente realmente a esta referencia que es una clase que implementa la interfaz. Lo mismo tal como observamos y entendemos, si por ejemplo tenemos una referencia que sería del construction contract, le indicamos en el nombre con type ref2 a la misma clase, es posible en esta clase, por ejemplo, o en la referencia de la clase, indicar que iremos a instanciar un objeto y esto se indica con new y le pasamos un tipo diferente a esta clase que sería la clase hija. También es posible con la clase hija porque tenemos un árbol de herencia e indicamos que creamos una instancia de la clase 33 apuntando con una referencia de la clase 32, tal como observamos en la declaración. Lo mismo es posible a través del contrato, porque realmente por el árbol de herencia, la subclase también implementa la interfaz indirectamente y podemos realizar lo mismo a través de la referencia de la interfaz. Podemos apuntar con lo que sería un objeto de la subclase porque ya tenemos esta posibilidad y visualizamos que es posible. ¿Cómo se realiza esta misma instrucción utilizando lo que es el createObject? Con createObject la instrucción se escribe de la siguiente forma. createObject para instanciar el objeto. Sabemos que el createObject por la referencia, esto no es posible porque es una interfaz. En cambio le podemos agregar la clase con el type y después el nombre de la clase. Y de esta forma pues tenemos la misma instrucción que la anterior, donde en el new no le indicamos la autorreferencia de la misma clase, sino que una clase diferente y lo mismo se indica a través del createObject después de haber agregado type y el tipo de la clase cuya instancia se va a realizar con apunte de la referencia de la interfaz. Y lo mismo tal como observamos y entendemos se puede realizar para las siguientes instrucciones, es decir, un createObject, creamos el objeto en la referencia de la clase superior, indicando que el tipo de la instancia es realmente de la clase inferior, 33 record del expediente del contrato, en este caso el contrato de obras, y tenemos pues esta referencia de esta forma. Y si aún tenemos un método constructor en el exporting, se pueden pasar los parámetros del exporting en la instrucción createObject o aquí entre paréntesis los parámetros que tenemos en el constructor. Lo que es importing para el constructor sería exporting para el que realiza la instancia. Y por último, lo mismo podemos utilizar en createObject, es decir, creamos un objeto y apuntamos con la referencia de la interfaz. Podemos apuntar a un objeto cuyo tipo es de la subclase, porque tenemos una clase que implementa la interfaz y después una subclase que hereda de la clase que implementa la interfaz y por eso podemos realizar todo este juego. Aquí no tenemos paréntesis porque no es con new y podemos observar todas las ventajas activando el código que nos ofrece la programación orientada a objetos, crear instancias, generar instancias de diferentes tipos a la referencia y apuntar con estas referencias a los tipos indicados en la generación de la instancia.